en las ramas viven, sin hacer daño, como pequeñas casas colgadas del aire. Guardan gotitas que el bosque abraza y las convierten en agua suave. Cuando la nube pasa despacito, ellas la llaman para quedarse. Y así, en silencio y con cariño, le dan al bosque agua para cuidarse. En Monteverde, el agua casi nunca empieza como lluvia, empieza como nube. Una nube baja, se desliza entre los árboles, se enreda en las ramas y se transforma lentamente en miles de pequeñas gotas. Gotas diminutas que se posan sobre musgos, líquenes, bromelias y sobre unas plantas que viven suspendidas en el aire. Las epífitas. Plantas que decidieron crecer lejos del suelo. Plantas que aprendieron a capturar el agua directamente de la neblina. Pequeñas guardianas de la humedad del bosque. Pero lo que hacen no termina ahí, porque esa agua que recogen en las copas de los árboles es también parte del agua que llega a nuestras casas. Le damos la bienvenida a Café en el Corredor, un espacio independiente y sin fines de lucro donde conversamos sobre lo que nos une, nos preocupa y nos inspira como comunidad. Aquí nos tomamos el tiempo, como un buen café, para escuchar historias, compartir ideas y construir en colectivo un territorio más justo y sostenible. Estás escuchando Café en el Corredor, un podcast comunitario producido desde Monteverde, Costa Rica. Voces unidas, puentes vivos. Bienvenidas y bienvenidos a Café en el Corredor, un espacio para conversar sobre naturaleza, comunidad y las historias que atraviesan el corredor biológico Pájaro Campana. Mi nombre es Diniet Villalobos y en el episodio de hoy vamos a seguir el recorrido del agua, desde la nube que toca el bosque nuboso hasta el momento en que abrimos una llave en nuestras casas. En ese recorrido aparecen unas protagonistas inesperadas, las epífitas. Para entender mejor a estas plantas, conversamos con Nalini Nadkarni, ecóloga, investigadora y una de las personas que más ha explorado el mundo que existe en las copas de los árboles. Nalini ha pasado años estudiando lo que ocurre allá arriba, en un lugar que muchos científicos llaman el último bosque inexplorado. Soy bióloga y estudio árboles. Me encantan los árboles y estar en el bosque, especialmente en el bosque nuboso de Monteverde. Llevo más de 40 años investigando y educando sobre este bosque. Me alegra visitar Monteverde 2 meses al año durante la estación seca para realizar trabajos de investigación de campo, contribuir a la educación y la conservación en la zona. Me han interesado los árboles desde pequeña, trepando a los de mi jardín. De niña soñaba con que algún día podría trabajar para ayudar a la gente a comprender y proteger los árboles. Y mi sueño se ha hecho realidad. Cuando fui a la universidad, decidí estudiar el dosel forestal, el mundo de las copas de los árboles. Algo que los científicos desconocían porque no había forma de acceder a él de forma segura y sin dañarlos. Pero en los últimos 40 años, quienes estudian el dosel han desarrollado maneras de llegar allí de forma segura, utilizando cuerdas de alpinismo, pasarelas, grúas de construcción y globos aerostáticos. Así que ahora podemos sentarnos
en estudiar los animales y plantas que viven allí. Las epífitas son plantas que crecen sobre otras plantas y no viven en el suelo. No son parásitas, es decir, no le quitan alimento ni dañan al árbol donde crecen. Simplemente lo usan como soporte para sostenerse y poder recibir luz, agua y nutrientes del aire y de la lluvia. En el mundo existen más de 28,000 especies, musgos, líquenes, bromelias, orquídeas. Pero más que plantas decorativas, las epífitas cumplen un papel silencioso en el funcionamiento del bosque. Una epífita es una planta que crece sobre otras plantas. La palabra epi significa sobre y fita significa planta y por lo tanto una planta sobre otra planta. No obtienen su agua ni su alimento de los árboles, ni tienen raíces que lleguen al suelo del bosque. En cambio, se han adaptado para interceptar y retener el agua y los minerales disueltos en la lluvia, la niebla y la neblina. Hay muchos tipos de ellas en el bosque de Monteverde: orquídeas, bromelias, helechos y moscos. Más de 28,000 especies de plantas con flores. Y a mucha gente le gusta cultivarlas en sus casas y jardines por su belleza y maravillas. Las hojas de muchas epífitas están diseñadas para capturar agua. Agua de lluvia, agua de neblina, agua que llega suspendida en el aire. Con el tiempo, estas plantas mueren y se descomponen formando pequeñas capas de materia orgánica sobre las ramas. Algo parecido a una esponja natural, una esponja que guarda agua. Y en un bosque nuboso, guardar agua lo cambia todo. Uno de los recursos más importantes para los humanos es el agua. Podemos pasar 3 semanas o más sin comer, pero si no tenemos agua para beber, moriremos. Si vuestras granjas sufren una sequía porque la estación seca es demasiado larga, nuestros cultivos y vacas no prosperarán. Y aunque las epífitas constituyen solo una pequeña proporción de la vegetación de un bosque, son muy importantes para mantener los ciclos del agua saludables. Esto se debe a que pueden interceptar y retener el agua. Estas epífitas han desarrollado formas de retener el agua incluso cuando no llueve. Muchas tienen hojas gruesas. Las bromelias crean pequeños estanques con sus hojas. Los musgos se mantienen húmedos durante mucho tiempo después de la lluvia. Y los árboles con epífitas se mantienen así, manteniendo el bosque más húmedo y fresco y más resistente a las sequías. Y debido al cambio climático, nuestras estaciones secas se están alargando. Hay menos niebla y neblina, por lo que las epífitas son más importantes que nunca. Como mencionó Nalini, en el bosque nuboso el agua no solo cae del cielo, también se queda, se guarda, se transforma. Y en ese proceso silencioso, el bosque, donde viven las epífitas, tiene un papel que muchas veces no vemos. Para entenderlo mejor, hablamos con una de las personas que estudia estos procesos en Monteverde. Bueno, mi nombre es Luisa Moreno. Yo trabajo en el Instituto Monteverde como coordinadora de investigación desde hace 10 años y soy bióloga de profesión. Desde hace años, el trabajo de Luisa ha estado ligado al agua, a entender cómo se mueve, cómo cambia y cómo se sostiene. Además, es coordinadora de un programa llamado Adopte una Quebrada, donde se vigila la calidad del agua en ríos y quebradas de Monteverde. Cuando hablamos de calidad del agua, no significa necesariamente que sea agua para beber,
sino qué tan saludable está en ese ecosistema, si puede sostener vida como insectos, plantas y otros organismos que dependen de ella, porque la salud de los ríos es clave para el ciclo del agua. De ahí depende que el agua se mantenga limpia, que pueda filtrarse en la tierra y que continúe su camino sosteniendo tanto al bosque como a las personas. Y ahí, en lo alto del bosque, es donde aparecen las epífitas. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Adopte una Quebrada, que es un proyecto de ciencia ciudadana para monitorear la calidad de agua en ciertas quebradas de la zona de Monteverde. Este proyecto tiene tres principales objetivos. Uno es mantener una base de datos de la salud de las quebradas en Monteverde. El segundo es promover conocimientos sobre la ecología y la salud de las quebradas en Monteverde. Y después el otro es como que la gente aprenda un poquito de los problemas que hay relacionadas con calidad de agua en las quebradas y que se involucren en la búsqueda de soluciones. Como pequeñas esponjas vivas, las epífitas capturan el agua del aire, no solo la lluvia que vemos, sino también la que flota, la que pasa sin hacer ruido. Cuando la retienen, evitan que el agua caiga toda de una vez al suelo. En lugar de eso, las epífitas la van soltando poco a poco. Esto permite que el agua se absorba mejor en la tierra, en vez de escurrirse rápidamente, y ayuda a que se mantenga más tiempo dentro del bosque, lo cual mantiene la humedad del suelo, alimenta las plantas y árboles, ayuda a recargar las aguas subterráneas que usamos para consumo humano y reduce la pérdida de agua durante lluvias fuertes. Y para Luisa, que ha trabajado durante años con el agua del bosque, esto deja algo muy claro. Cuidar el agua también es cuidar el bosque, porque sin bosque estos procesos se pierden y con ellos el equilibrio que sostiene la vida. Pero sí me gustaría como indicar, hay una clara relación entre, o una fuerte relación entre el bosque, ¿verdad? Y el agua. Entonces, es importante mantener zonas boscosas, es importante cuidar las riberas de los ríos, que tengan su área de retiro, como se llama aquí. O sea, que no deberían estar todas deforestadas, como en muchos lugares hay, y que eso tiene un efecto importante en la calidad de agua que uno encuentra. Entonces, el bosque es muy importante, la presencia del bosque. Pero también ahora la presencia de bosque y sobre todo epífitas, que es algo que a mí me interesa que quede muy claro. Las epífitas tienen un papel muy importante en el ciclo del agua porque ellas pueden absorber el agua de lo que sea, de la lluvia, de las nubes, de la neblina, de la lluvia que uno llama garúa o lluvia horizontal. Tienen adaptaciones para absorber esa agua y eso permite que esa agua sea retenida por más tiempo. Ahora que hay esas lluvias tan fuertes en tan poco tiempo por el cambio climático, ese papel que tienen las epífitas es muy importante. ¿Por qué? Porque eso permite que el agua se retenga en el dosel, digamos, en esa capa o esa esponja de epífitas que hay ahí arriba, y hace que el agua fluya en una forma más lenta. Entonces, el goteo lento permite dos cosas, que se mantenga por más tiempo en el sistema, digamos, pero además que al goteo ser lento evita que se pierda esa agua por escorrentía. Entonces, muchas veces cuando llueve muy fuerte, corre mucha agua y esa agua al final sale del sistema, digamos, porque va a correr en los ríos que al final van a llegar al mar. Pero si ese proceso se hace un poco más lento, permite más tiempo de infiltración en el suelo, lo cual es muy importante para que haya humedad en ese ambiente, pero además porque nosotros los humanos en Costa Rica usamos básicamente aguas subterráneas para tomar, para consumo humano, y entonces ese papel retenedor de las epífitas es una parte también importante ahora durante el cambio climático que, bueno, todos pensamos que va a ser cada vez peor, sobre todo en estas partes de bosque nuboso. Entonces, ese papel es muy importante y es algo que se puede perder con el cambio que está pasando. Porque realmente Monteverde ahorita está cambiando mucho su clima
Y antes no se notaba, pero él se nota claramente con los eventos drásticos que ocurren cada año, digamos. Las epífitas para mí juegan un papel muy importante en tratar de que ese impacto del cambio sea menor al permitir esa infiltración, al permitir que el proceso sea un poco más lento de lo que está ocurriendo ahora cuando llueve fuerte por muy poco tiempo. Esa agua que capturan las epífitas no se queda siempre en lo alto del bosque. Con el tiempo desciende, filtrándose lentamente entre raíces, suelos y quebradas. Y finalmente llega a las nacientes que abastecen a la comunidad. Cuidar ese camino es el trabajo de muchas personas. Una de ellas es Marvin Ramírez, quien durante años trabajó en la Asada de Monteverde como fontanero y administrador. Las asadas son asociaciones comunitarias que administran el agua en muchas comunidades rurales de Costa Rica, protegen nacientes, mantienen acueductos y aseguran que el agua llegue a cada casa. Pero ese trabajo empieza mucho antes de abrir una válvula. Empieza en el bosque. Bueno, en la asada en eso que yo llegué acá a Monteverde, el que estaba en ese momento era Alberto Windon, y ya él estaba un poquito desgastado del trabajo, y me preguntaron a mí si yo sabía algo de arreglar tubos y de fontanería, y yo no era que sabía tanto, pero tenía algo de conocimiento. Y ya entré a trabajar como fontanero y administrador también, haciendo las dos cosas. Entonces fue una experiencia muy bonita ayudar a la comunidad, manteniendo el servicio a todos los miembros de la comunidad. Sí, es un trabajo muy duro porque hay que entrar a la montaña donde están las nacientes, y también en cierto modo algo estresante porque en tiempos de sequías, cuando las nacientes bajan sus caudales, no alcanza el agua. Pero al final de cuentas, el dar el servicio y saber que la comunidad tiene en sus hogares el preciado líquido, el agua, es también una gran satisfacción. Según datos de la Comisión de América Latina y el Caribe, solo en Chile y Costa Rica es común poder tomar agua directamente de la llave. En muchos otros países de la región, los sistemas de agua no funcionan bien y la calidad del agua es un problema serio. De hecho, casi la mitad de los ríos, lagos y otras fuentes de agua están contaminados. Por eso, las epífitas son tan importantes, porque ayudan a regular y proteger el agua desde el bosque, haciendo posible que este recurso siga llegando limpio y disponible para nuestra población. Y la conservación de esos bosques es lo que nos garantiza tener el agua que todas las comunidades necesitan, tanto acá arriba en las alturas de Monteverde como las comunidades que hay hacia la costa, ya que el agua que cae en las tierras altas se filtra, y esas aguas van a salir en alguna parte. Esos van para las partes más bajas. Y curiosamente, en las partes altas de acá de Monteverde, a pesar de tanta agua que tenemos, en algunas veces, sobre todo en las estaciones secas, y dependiendo de qué tan fuerte sean, el recurso escasea. Pero finalmente los beneficiados somos todos nosotros al conservar los bosques. El conocimiento también es algo que se cuida y se comparte, como el agua. Cuando pasa de una generación a otra, se fortalece y crece. Un ejemplo es Luz Helena, una estudiante que en primer grado ganó el primer lugar en la feria científica de su escuela, gracias a lo que ha aprendido sobre las bromelias.
Ese interés no nació por casualidad, sino por lo que su papá, quien es guía naturalista como Marvin, le ha enseñado desde pequeña. Así, lo que una persona aprende en el bosque puede sembrarse en otra y seguir vivo en nuevas miradas, nuevas preguntas y nuevas formas de cuidar la naturaleza. Mi nombre es Luz Elena Castro Caldas. Tengo 7 años y ahora voy a la escuela Antes iba a la escuela de primer grado, ahora voy a segundo grado, que ya tengo 7 años. Las bromelias son muy importantes para nuestro ecosistema. No dañan nuestro ecosistema y el ecosistema es muy importante para todos. Porque el ecosistema ayuda a que tengamos lugar, tengamos un lindo lugar, como si fuera el bosque nuboso de Monteverde. Y yo quise saber sobre esto porque mi papá es guía naturalista. Y un día yo fui a el bosque nuboso de mi papá. Y entonces yo aprendí muchas cosas sobre las plantas, que no dañan los árboles y que las plantas son muy muy importantes porque los colibríes van y comen agarran el néctar de las bromelias, de la flor de la bromelia. Y también hay 200 especies en nuestro país. Y cuando llueve, eso se llena como si fuera un vasote grande de agua. Y me gustan las bromelias porque son muy lindas. Tienen hojas rígidas, frutos en forma de cápsulas también y flores muy coloridas también. Cuidar el agua no es algo lejano. Ya hay personas y organizaciones que están actuando desde lo local, con acciones concretas que nacen del mismo territorio. Y en Monteverde, estas soluciones también vienen de la mano con la comunidad. Desde el Instituto de Monteverde, por ejemplo, donde se impulsan procesos de reforestación cada año y se entregan árboles de forma gratuita a finqueros para que puedan recuperar cobertura boscosa en sus tierras. La Asociación Conservacionista de Monteverde, por su parte, trabaja con escuelas, enfocándose en la educación ambiental para que las infancias entiendan la importancia de proteger el recurso hídrico desde temprana edad. Y hay otros grupos comunitarios como Venas del Bosque, que realizan jornadas de limpieza de ríos y quebradas en la zona, ayudando a reducir la contaminación y a generar conciencia en la comunidad. Si uno pudiera reforestar muchos lugares, reduciríamos, digamos, el impacto del cambio climático, porque solo que existan árboles y bosque ahí hace un ecosistema completamente diferente a un potrero donde las condiciones son de mucha luz y desecación. Si uno tuviera árboles y reduce la deforestación, eso haría que el impacto del cambio climático sea menor o que seamos más resilientes a ese cambio. Siempre les digo a los estudiantes que siempre hay formas más sostenibles para hacer las cosas, solo que a veces hay que poner un poco más de esfuerzo para que eso se pueda realizar. Igual creo que debemos ser como mejores consumidores, ¿verdad? Entonces, en vez de comprar botellas plásticas, tratar de comprar latas de aluminio. Cuando vayamos al supermercado, tratemos de ser unos mejores consumidores. Con solo tener una botella de aluminio para tomar agua, en vez de estar comprando botellitas de agua, sobre todo en Costa Rica, que el agua es tan buena y que uno puede tomarla del tubo, sería bueno como tratar de inculcar eso también en nuestros visitantes, porque uno de los problemas que se genera con tanto visitante es la cantidad de plástico y botellas de plástico que utilizan mientras están aquí, porque esa es la costumbre que ellos tienen en sus países. Y por supuesto, utilizar mejor el agua, o sea, cuando lavamos platos, reducir la cantidad de agua que usamos, cerrar el tubo cuando estamos enjabonando y solo abrirlo para enjuagar, cuando nos lavamos los dientes, cuando tomamos duchas. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer en la casa para reducir el impacto que tenemos en los recursos hídricos. Si yo tengo una finca
Lo menos que podría hacer es dejar una parte de la finca para conservación. De esa forma estaríamos contribuyendo con un poquito de lo que yo tengo a la conservación de los bosques. Al conservar los bosques sin talarlos, también estamos conservando las epífitas. Bueno, ya sabemos que los bosques son la fuente donde podemos adquirir el agua. Cuando nosotros vemos los bosques, no pensamos en la importancia de su conservación. Bueno, ahora hay un poco más o mucha concientización, pero años atrás, cuando los pioneros que llegaron acá cortaban los árboles, no pensaban en que esos árboles eran los que nos iban a proporcionar el agua. Pero ya sabemos que los bosques son esenciales para mantener el recurso hídrico. Además de las acciones comunitarias, también hay soluciones prácticas que ya se están aplicando en distintos espacios. Por ejemplo, algunos hoteles han implementado biojardineras. Estas son áreas con plantas que reciben el agua que sale del lavamanos o duchas y la limpian de forma natural antes de devolverlo al suelo. Es una manera sencilla de reutilizar el agua y evitar que se desperdicie. Muchas casas también están usando sistemas de cosecha de lluvia. Esto consiste en recoger el agua de lluvia que cae en los techos, almacenarla en tanques y usarla después para tareas como regar plantas o limpiar sin tener que usar agua potable. Y en la reserva de Santa Elena se ha implementado un sistema que captura el agua de la neblina, llamado atrapaniebla, imitando lo que hacen las epífitas en el bosque. A través de mallas especiales logran atrapar esa humedad del aire y convertirla en agua que puede ser utilizada. María Yaxín Arias, directora ejecutiva de la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, nos cuenta sobre esta solución. Los atrapanieblas en la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena ha sido un proyecto que se ha venido realizando en forma conjunta con la Universidad Estatal a Distancia. Inicialmente se había colocado un atrapanieblas en la parte alta de la torre de observación. Para el año anterior se instaló una en el sendero Youth Challenge y complementariamente se instaló otro en la Escuela Monte Los Olivos. Es una escuelita unidocente que forma parte del programa de educación ambiental de la reserva. En ambos casos ha sido una herramienta para estimar la cantidad de agua que se puede capturar proveniente de la nubosidad. Estas estructuras son sencillas, se colocan verticalmente y con el uso del sarán se logra interceptar esas microgotitas o microgotas que vienen suspendidas en la nubosidad. De alguna manera nos permite comparar su funcionamiento con el rol que cumplen las epífitas en el bosque, como las bromelias, los musgos y las orquídeas. Capturan esas gotitas a través de sus hojas. Por eso consideramos que las atrapanieblas son opciones, a su vez, para buscar fuentes alternativas del agua, aprovechando un recurso que aún es característico de esta zona, como es el bosque nuboso. Todos estos sistemas tienen algo en común. Aprovechan el agua que ya existe en el ambiente, reduciendo el uso de agua potable para actividades como el riego de plantas o los servicios sanitarios. Son formas concretas de adaptarnos y de aprender del mismo bosque. La próxima vez que camines por el bosque nuboso y veas un árbol cubierto de musgos y bromelias, recordá que ahí también se está guardando agua. Agua para el bosque, agua para la comunidad, agua para el futuro. En el próximo episodio hablaremos nuevamente sobre las epífitas, pero esta vez exploramos su relación con la comunidad, el arte y la economía local. Nos escuchamos en el próximo café. Y cuando el sol calienta la montaña, esta agüita empieza a viajar. Baja por hojas, troncos y raíces hasta la tierra que quiere tomar. Las epífitas, sin hacer ruido, dejen caminos para el agua andar.
Y gracias a ellas el bosque respira y nunca deja de soñar. Este episodio de Café en el Corredor fue posible gracias a la colaboración de la Asociación Conservacionista de Monteverde, Corclima, el Fondo Comunitario de Monteverde y el Instituto Monteverde. También agradecemos la cooperación de la National Science Foundation para poder completar esta producción. Agradecemos a Irene González Chen por su valiosa ayuda en la producción y edición de este episodio. Así como a nuestras corresponsales Mariana Zumbado y Diniet Villalobos, y a nuestra entrenadora de voz y locución, Tatiana de la Osa. El equipo de Café en el Corredor también está conformado por Ricardo Arévalo, Jamie Marín, Katy Van Dusen, Elena Zamora, Paula Vargas, Cristel Rodríguez y Felicia Vargas. La música original de este podcast es de Tigre de Monte. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que nos dieron de su tiempo y su voz para darle vida a este episodio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Café en el Corredor.